Hoy seguiremos con el mundo de la civilización islámica. ציור של שמיים, כתם של ים, ובית דייגים לבן. מטוס עם כנפיים, עד סוף העולם, מגיע משם לכאן. צרוכי נעליים, לבן על אדום, עקב מנשק עקב. הצחוק בעיניים, כופר במקום, פחות באימה בלב. גלויה מתפוררת, La vez pasada estábamos viendo cómo Mahoma tiene la revelación y cómo Mahoma huye de la Meca a Medina, y este es el comienzo del año 1 de la era musulmana. De ahí es que ellos cuentan su tiempo, del momento en que Mahoma, el profeta, va a tener la revelación de Alá a través del arcángel San Gabriel, va a abandonar su vida de comerciante, va a dedicarse a propagar esa revelación, a darla a conocer, y por eso va a sufrir persecuciones y va a huir de la Meca a Medina, donde empieza la primera parte del mundo musulmán, el año 1 de la era islámica, el año 622. El primer centro del mundo islámico, por lo tanto, es la Meca, es donde surge y es donde va a suceder la revelación, y donde va a suceder todo el trayecto de la huida, y Medina. Esas dos ciudades, la Meca y Medina, son las principales ciudades sagradas de la primera parte del Islam. Después de que Mahoma había creado toda una religión, una relación con el mundo, una cosmovisión, un estado, una civilización, y que todo eso se le había transmitido a través de una revelación que él plasmaría en el texto del Corán. Y el Corán es escrito por Alá a través de las manos del profeta. Después de eso es cuando Mahoma va a morir, y al morir quedarían su hija Fátima, su yerno Ali y los dos hijos Hussein y Hassan. Entonces estábamos viendo cómo hay quienes consideraban que esa era la verdadera descendencia, pero al ser asesinados todos en diferentes ciudades, se va a considerar que se usurpó el trono del Islam. Y hay quienes consideran que realmente los 5 califas o sucesores que se nombraron para encargarse de organizar el mundo musulmán después de la muerte del profeta son legítimos, sucesores del profeta. Entonces se había hablado de cómo en el Corán, el Corán tiene 114 versos que son las suras, y cómo hay unos versos adicionales o comentarios del Corán que se llaman la Suna. Los que creen en los 5 califas y en la Suna se llaman a sí mismos sunitas, y los que no creen ni en la Suna, es decir, no creen en los versos adicionales del Corán, ni creen en los 5 califas, sino creen en la descendencia de Fátima y Ali, y son los seguidores de Fátima y Ali, se llamarán los chiitas. La chía es el seguimiento. Entonces, desde la muerte del profeta, aquí se nos parte en dos. Hay una división inicial del Islam y van a tener 2 caminos diferentes. Los sunitas van a ganar y son los que van a organizar el Islam de ahí en adelante. Los chiitas van a ser minoría en el mundo musulmán, pero solamente van a ser mayoría cuando lleguen a Persia, porque los persas asumirán esta forma del Islam. Entonces, la primera parte del Islam está entre la Meca y Medina, y es en Arabia, y esa es la tierra del profeta. Pero después, cuando muere Mahoma, entonces en ese momento, y se organizan los omeyas, que son los 5 califas, se desplaza el eje del Islam hasta Damasco, y en Damasco, capital del actual país de Siria, los omeyas van a organizar el Islam. Ellos son los que lo organizan, lo expanden, lo reglamentan, son los que van a empezar la primera de las grandes oleadas de expansión de los omeyas, y se van a expandir también por el África del Norte, se van a expandir hacia el Oriente. Entonces, la civilización islámica
empieza a tener diferentes ejes a medida que se va expandiendo. Estas civilizaciones se expanden por la tolerancia, porque ahí es cuando se hacen los 5 pilares del Islam, que decíamos que era Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, es la profesión de fe, la peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca, porque la Meca es de donde sale el profeta, el ayuno del Ramadán, que va desde el primer día, desde el momento en que se oculta el sol, desde cuando nace el sol hasta que se oculta el sol durante el mes lunar del Ramadán, la oración 5 veces al día en dirección a la Meca y la limosna legal como una manera de mantener la fraternidad entre los pueblos y evitar grandes desigualdades. Todo esto va a suceder ya en el momento de los omeyas y ellos van a empezar la gran civilización. Después, los omeyas van a tener un enfrentamiento, va a haber una rebelión de una serie de pueblos que consideran que han estado demasiado tiempo sometidos a al influjo de los omeyas y van a levantarse contra los omeyas y van a matar a todos los omeyas y va a quedar solamente uno vivo. El que queda vivo se va a volar a escondidas y va a aparecer en Córdoba, España. Ese se va a llamar Abderramán. Y va a crear en España un reino de padre y señor, porque uno de los puntos más maravillosos de la civilización islámica va a ser el califato de Córdoba. Allá pasaban las cosas más fantásticas del mundo. Entonces, por eso el caso de España va a ser árabe, musulmana, durante 7 siglos. 8 siglos va a ser. Entonces, el caso de España es el caso de un florecimiento maravilloso, relativamente lejos del resto de las corrientes principales, porque una vez que los omeyas son derrotados, van a subir otra dinastía que se llaman los abasides, y los abasides van a tener su centro en Bagdad. Bagdad significa dado por Dios, en la ciudad dada por Dios. Entonces pasamos primero de la Meca a Medina, luego a Damasco, luego a Bagdad, y hay otro centro en Córdoba que simultáneamente está floreciendo. Entonces en Bagdad se crea una gran civilización porque los abasides son durísimos y los abasides van a trabajar una cantidad de descubrimientos, además porque la Roma la Roma de Occidente ha caído y ya esa Roma, esa ciudad maravillosa, no es el centro de la civilización como lo fue durante 5 siglos, porque ahora se la han tomado los bárbaros, Europa ha entrado en el medioevo, el mundo gótico atraviesa los campos europeos y miles de pueblos que estaban arriba contenidos por la muralla de las legiones romanas, ahora que las legiones no están en condiciones de detenerlos, se bajan y se arma un tropel de pueblos para arriba y para abajo, y es cuando bajan los suevos, los vikingos, los normandos, los godos, ostrogodos, visigodos, en diferentes oleadas y siglos. A lo largo de la Edad Media se están dando esas movilizaciones de pueblos, las ciudades se disuelven, la gente se tiene que proteger en grandes fortalezas y empiezan los nobles a encargarse de la protección y los campesinos a encargarse de la comida y se crean relaciones de lealtad y defensa que son las relaciones de feudalismo. Eso le va a pasar a Europa, pero solo le pasa a Europa y no a toda, porque España es árabe. Le pasa a Francia, a Inglaterra, a Italia y Alemania. El resto de Europa está en otra cosa. Mientras eso le pasa a Occidente, el eje de la Roma maravillosa se va a desplazar hacia Constantinopla, la Roma de Oriente. Entonces el Imperio Romano sí va a seguir existiendo, todo bien, 1000 años más, pero va a existir es en Oriente. Será la Roma de Oriente, será Constantinopla, será la capital del Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino va a ser un gran imperio. Entonces, mientras el Imperio Bizantino se va desarrollando, que es del siglo III a 1453, mientras estamos bajo la franja del Imperio Bizantino, mientras tanto surge el Islam, aparece el Islam en el 622. Entonces, a pesar de que el Islam aparece tiempo después de que Bizancio ya existía como una gran civilización, van a compartir juntos un trayecto largo de la historia y de la geografía de los pueblos. Entonces, en la Iglesia Romana de Oriente, ahí en el Imperio Romano de Oriente, van a surgir iglesias cristianas
que son originales porque pues el cristianismo viene de Jerusalén y de Israel y de Belén. Entonces, pues llega primero a ese oriente que antes que llegara a la gran Roma de la Italia. Ese cristianismo va evolucionando y tiene muchas formas de interpretarse y va a romper lazos con la Roma de los papas. Y esa se va a llamar lo que es el cristianismo ortodoxo. Y muchas otras iglesias que fueron consideradas herejía por la Roma papal van a existir frescamente en Oriente, los nestorianos, otro poco de gente los monosufistas, que eran considerados heréticos frente a lo que significaba la Roma del Papa. Entonces, un montón de religiones van a estar en toda esta zona y va a surgir el Islam como una civilización paralela a la evolución del cristianismo oriental. Y van a trabajar ahí juntos mucho tiempo. Ese Islam va a ser tolerante con los cristianos, va a ser tolerante con los judíos y va a ser tolerante, sobre todo los judíos los considera creyentes y dice que mientras los judíos no estén en contra de ellos ni trabajen para sus enemigos, pues son también son parte de lo que ellos respetan como los pueblos de las religiones del libro. En el Islam va a haber un gran marco de tolerancia intelectual que no se va a presentar en Europa. Mientras tanto, en Europa la mentalidad va a ser en una sola dirección y es en la dirección en la que la iglesia va a crearla, porque el cristianismo va a ser el único capaz de proponer algo después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces el mundo va a ser como ellos lo diseñen. En la Europa cristiana va a haber un fuerte antisemitismo, un profundo sentimiento antijudaico, precisamente por el dilema de la muerte de Cristo y por no reconocer en Cristo al Mesías. Ese sentimiento de antisemitismo tan arraigado en Europa no va a existir en Oriente. En Oriente, ni tampoco en Córdoba, porque grandes intelectuales del exquisito mundo artístico y filosófico de Córdoba eran judíos. Maimónides era uno de sus grandes exponentes. Es Europa la que se crea en un medio de intolerancia muy grande. Los demás están permitiendo un flujo de civilizaciones y de ideas que conectan a la Grecia antigua con el árabe moderno, con la India, con Persia, y ahí se está armando un foco de civilización, conocimiento y sabiduría impresionante. Con el flujo de todos los conocimientos de la antigüedad, porque el conocimiento de la antigüedad se interrumpe en la Roma de Occidente por toda la toma de los bárbaros y todo eso, pero no se interrumpe en Oriente, porque todas esas civilizaciones están juntas y paralelas. Entonces, por eso el Islam va a tener acceso al gran conocimiento que en ese momento ya bien manejaban tanto los griegos como los persas, como los hindúes y como la misma Mesopotamia, en la medida en que se va a expandir. Entonces esto se expande por un lado por Bizancio, paralelo a Bizancio, y luego por todo el Medio Oriente, llega a la Mesopotamia y llega a Persia. Y cuando llega a Persia, llega a la mismísima pomada, porque los persas eran la civilización, la madre civilización. Entonces los persas le van a añadir una gran riqueza al Islam, porque de su propia cosecha son unos duros.
Entonces, ahí los árabes mandan con